vamos a empezar una nueva serie que se llama Living for My Purpose. ¡Wow! Viviendo por mi propósito. Yo quiero que entendamos que nosotros fuimos creados por Dios a propósito, por propósito y para un propósito. Y que ese propósito solamente puede ser encontrado ¿en quién? En Dios. Esto es muy lindo saber porque cuando tú llegas a Dios se cae la primera mentira. Esa mentira que muchos de nosotros crecemos creyendo que nosotros nacimos por accidente, ¿no? Que nosotros fuimos un abrazo que terminó mal. ¿M? Tú no fuiste un abrazo que terminó mal, tú fuiste creado a propósito por Dios. Aunque tus papás no te hayan planeado, Dios siempre te planeó, siempre puso su mirada en ti y tiene un propósito para tu vida. Lastimosamente, no todas las personas viven y alcanzan su propósito. Esa es una realidad. No todo ser humano vive y alcanza su propósito. La mayoría de las personas, desde la caída, desde Adán y Eva, pierden el propósito de sus vidas y por eso tienen unas vidas vacías. ¿Por qué razón? Porque la única manera en que tú puedes encontrar y vivir tu propósito es en Dios, que fue el que te creó a ti a propósito. Y lastimosamente vivimos en un mundo que rechaza a Dios. Y cuando rechazan a Dios, están rechazando también el propósito por el cual ellos fueron creados. Y una vida sin propósito es una vida sin propósito. Es una vida vacía, es una vida sin sentido. Y yo recuerdo, cuando estaba haciendo esa prédica, recordaba lo que era mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Y recuerdo que yo vivía exactamente sin propósito, sin conocer la razón por la cual yo estaba en esta tierra. Y eso a mí me causaba un gran desapego por la vida. Y estaba tan perdido, porque creo que todo aquel que no está viviendo para su propósito está perdido, está haciendo algo que no está supuesto a hacer, o que está haciendo algo que él no fue creado ni diseñado para hacer aquello, así seamos buenos. Y estaba yo perdido sin nada por qué vivir. Y entonces lo que hacía era tratar de llenar mi vida de placer, como una forma de distraerme, como una manera de salir del aburrimiento y de olvidar el vacío que constantemente sentía dentro de mí. Y eso me hizo caer en muchísimos vicios, diferentes cosas adictivas que servían como anestésicos. Quitaban el dolor, pero no solucionaban el problema. Apenas se iba la anestesia, volvía a aparecer el problema, porque eso justamente son los vicios. Los vicios sirven como anestesia, como anestésicos. Y cuando tú los estás practicando, tú no sientes ese vacío que hay dentro de ti. Pero en el momento que empieza a pasar su efecto, vuelve a aparecer lo que hay en ti. Pero en cambio Jesús no es una anestesia, Jesús es la solución. En Jesús nosotros encontramos la solución de toda nuestra vida. Y recuerdo que antes de conocer al Señor yo me sentía así, me sentía perdido. Es como cuando uno llega al trabajo sin tener nada que hacer. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que tú llegas al trabajo y dices, hoy pude no haber venido y no pasó nada. ¿Mm? Puedes no hacer nada en el trabajo. Y un día es lo soñado, ¿no? Un día en el que tú llegas y dices, uy, hoy no tengo nada para hacer. Claro, es meterse a Facebook, Netflix. Hay muchas maneras hoy en día de uno distraerse, ¿no? Y el primer día tú no la pasé buenísimo. Pero la suma de esos días, cuando tú de pronto entras en una temporada en la que no tienes nada para hacer, eso le hace uno darse cuenta que eso no lo he soñado. Y al pasar de los días, uno empieza a darse cuenta que al no tener un propósito y tener que ir al mismo lugar siempre, le hace a uno desarrollar una depresión, un aburrimiento, o lo hace a uno sentirse inservible. Y es ahí donde entendamos que aunque nosotros deseamos no tener nada que hacer, nosotros necesitamos propósito para no sentirnos vacíos. Porque vivir sin propósito es vivir sin propósito. No tener propósito, o es no tener propósito para nosotros vivir. Y en la vida solemos creer que si nosotros vivimos para aquello que queremos, para satisfacer nuestros placeres, esa sería la mejor vida. Creemos que si nosotros nos pudiéramos dedicar a hacer lo que nuestros deseos nos están diciendo, pues entonces seríamos constantemente felices. Pero mientras que nosotros no vivamos para lo que fuimos creados, nosotros no nos vamos a estar sintiendo vivos ni llenos, sino vacíos. La falta de propósito en nuestra vida nos llena de vacíos. Y aunque los intentemos llenar de diferentes maneras, solamente estaremos anestesiando nuestra vida. No se va a solucionar el vacío que hay dentro de nosotros. Porque el problema de ese vacío
es justamente la falta de propósito. Y la única manera en que el vacío va a salir y va a ser solucionado si nosotros encontramos nuestro propósito y vivimos nuestro propósito. Y eso solamente lo podemos hacer si vamos al que nos creó a propósito, por propósito y para un propósito. Pero vuelvo y repito, por esa razón no toda la humanidad encuentra su propósito. Porque la mayoría de la humanidad rechaza a Dios, el creador de todo propósito. Y lo más curioso es que a pesar de que vivimos en un mundo que está vacío justamente por la falta de propósito, nos trata de convencer constantemente que la mejor vida está en rechazar nuestro propósito y vivir la vida loca, embriagándonos de placer, viviendo por los propósitos del mundo que prometen diversión, pero no llenan y sí producen muerte. Y en Marcos capítulo 8, versículo 31 al 37, esto fue lo que le pasó a Jesús, que trató de ser convencido que él podía vivir no para su propósito y tener una vida llena. Y leamos, dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Yo quiero frenar ahí. El Señor en ese instante está mostrando su identidad. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo. Y estaba diciendo lo que era su propósito. Y como parte de su propósito, él tenía que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley, morir y después de eso resucitar. Habló de esto con toda claridad. Él habló de su propósito. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Yo quiero que recordemos el momento en que estaba ocurriendo esto. Esto ocurrió justamente después de que Pedro hace la confesión de que Jesús es el Cristo. En otras palabras, Pedro estaba reconociendo, estaba confesando, tú eres el Cristo, a quien la humanidad estaba esperando, para el perdón de pecados y para que podamos volver al Padre, para que se solucione la muerte y podamos tener una vida eterna. Esto es lo que Pedro acababa de confesar. Pero el mismo que estaba confesando quién era Cristo y el propósito de Cristo, trató de convencer a Jesús de no vivir para su propósito, cuando vio el sacrificio que significaba vivir para ese propósito. En lugar de eso le dijo, no, más bien vive por un propósito humano. No sufras, no seas rechazado, no mueras, lo que significaría no resucites. Porque cuando tú te alejas de los propósitos de Dios o del propósito que Dios tiene con tu vida, tú renuncias a las promesas que Dios tiene para tu vida. Y Pedro le dijo, mira, en lugar de vivir ese propósito, porque es que te va a tocar pasar por dolores, más bien vivamos una vida Disney, donde fueron muy felices y comieron perdices. Y por eso Jesucristo lo estaba reprendiendo. Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo vine a vivir mi propósito. Yo vine a cumplir el propósito de mi vida. Y si parte de cumplir mi propósito significa sufrir, ser rechazado y morir, no lo voy a esquivar. No lo voy a hacer para vivir un propósito del mundo, porque entonces no sería diferente al mundo y mi final tampoco sería diferente del final del mundo. Vivir para Dios produce resurrección, vencer la muerte, un problema que el mundo no ha podido ni podrá solucionar. Y en ese instante Jesús llamó a las multitudes, llamó a sus discípulos y les empezó a advertir, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, debe vivir el propósito que Dios tiene para su vida, con todo lo que exige, aún con los sacrificios. Porque el que viva igual que el mundo, morirá igual que el mundo. Pero el que viva para Dios, vivirá con Dios. Deberían decir, amén. Amén.
Y les dijo, ¿de qué les sirve ganar el mundo entero? ¿De qué les sirve ser el más millonario, el más famoso, el más tumbalocas, el alma de la fiesta, si te va a costar tu vida eterna? Porque eso es lo que hace este mundo. Este mundo te cambia lo eterno por cosas pasajeras. Mientras que Dios te cambia lo pasajero por lo eterno. Los tesoros que Dios tiene para ti permanecen, son para siempre. Pero siempre que el propósito de Dios nos exige algún tipo de sacrificio, vendrá el diablo a mostrarnos un camino alterno, sin sacrificio, sin dolor, sin muerte, para robarnos las promesas de Dios. Y leamos en el versículo 33a, dice, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Acá lo que quiero aclarar es que no fue que a Jesús se le salió la piedra y empezó en ese momento a poner sobrenombres ofensivos, ¿no? No fue como que de ahora en adelante tú te vas a llamar Satanás, Pedro. Y todo el mundo le empezó a decir Satanás a Pedro. No era lo que estaba ocurriendo. Jesús lo que estaba haciendo era poniendo en evidencia la raíz del pensamiento que estaba teniendo Pedro y que estaba hablando Pedro. Y le dijo, la raíz de ese pensamiento viene de Satanás. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque cada vez que tú escuchas el seguir un camino diferente al de cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, la raíz de ese pensamiento es Satanás. Cada vez que alguien te viene a decir a ti, no hagas esto, más bien vive por esto. Cada vez que alguien te está tratando de influenciar a que tú no vivas para aquello que tú fuiste creado, sino que tengas una vida más Disney, la raíz de ese pensamiento siempre es Satanás. Porque Satanás sabe que si te roba tu propósito, te roba las promesas de Dios. Cuando tú vives para Dios, cumples con tu propósito. Cuando tú cumples con tu propósito, estás viviendo para Dios. Y acá el Señor estaba mostrando que Satanás, quien desde Génesis usó la serpiente, ahora está usando a Pedro. Con la misma propuesta. Renunciar a su propósito con la mentira de que le iría mejor. Y leamos en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. No es cierto, no tienes que hacer eso que Dios te está pidiendo, que significa sacrificio. No comer de un fruto que parece delicioso. No es cierto. De hecho, si tú desobedeces a Dios, si no te sujetas a Él, te irá mejor. Y acá lo estaba haciendo con Jesús, le estaba diciendo, no es cierto, no tienes que morir. Dios sabe muy bien que si mueres, que si no mueres, te irá mejor. La misma propuesta de Satanás. No es cierto, no tienes que morir. El Padre te está mintiendo, Jesús. De hecho, si no mueres, te irá mejor. Lo mismo que desde Génesis estaba haciendo, ahora lo estaba haciendo. Marcos 8:33b le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Desde la caída del ser humano, esto es lo que ha hecho la humanidad. No pensar en las cosas de Dios, sino pensar en las cosas de los hombres. No vivir de acuerdo al propósito por el cual nosotros fuimos creados, sino de acuerdo a un propósito 100% humano. Y por esa razón vivimos en un mundo que está vacío y lleno de muerte. Porque no vivir para lo que Dios te creó es estar vacío y lleno de muerte. Es cargar con muerte. Y después advierte el Señor Jesucristo en Marcos 8, capítulo 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiero que entendamos, Jesús en ese momento les está diciendo, yo soy el Cristo, el que tenía que venir, y para cumplir con mi propósito tengo que pasar por ciertas cosas que van a ser dolorosas, pero al final va a venir el cumplimiento de mi propósito, que es resucitar. Porque cuando Jesús resucitó, Él venció la muerte, no solamente su muerte, sino nuestra muerte. La resurrección es lo que hizo, o sea, cuando ocurrió la resurrección, lo que ocurrió es que hizo posible nuestra resurrección.
Nosotros vamos a resucitar porque Jesús ya resucitó. Él fue el primero en resucitar para que nosotros pudiéramos resucitar. Y Jesús les está hablando en ese momento a sus discípulos acerca de su propósito, de su llamado. Sí, viene con sacrificio. Tu llamado va a exigir sacrificio. Aquel que siempre quiere hacer lo que quiere, no está viviendo para Dios, está viviendo para sus malos deseos. Todo el que es un malcriado espiritual no vive para Dios, vive para sí mismo. Porque siempre que nosotros vivamos para Dios, nos vamos a encontrar en situaciones donde nosotros queremos mucho hacer algo, pero Dios nos dice no. Y muchas oportunidades va a parecer que lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer no es tan bueno como lo que nuestros deseos nos dicen que debemos hacer. Y piensa en Jesús. Su propósito le decía ser rechazado, sufrir y morir. Satanás le decía no ser rechazado, no sufrir y no morir. ¿Lo estamos entendiendo? En ese momento, ¿qué parecía mejor? Pero si Jesús no hubiera muerto, no hubiera sido rechazado, Él nunca hubiera resucitado. Aunque parecía mejor, le robaba lo único bueno, la resurrección. La promesa más grande que Él tenía. Pero también nos damos cuenta que en el momento en que Pedro lo trata, en ese momento de persuadir, Él lo reprende y empieza a decirle a todas las personas como aclararles, hey, el que quiera ser mi discípulo, mucho cuidado con obedecer esos pensamientos. Cada uno va a tener que vivir su propósito con todo lo que significa. Cada uno va a tener que cargar su propia cruz. Cada uno va a tener que cargar con sus propios rechazos. Cada uno va a tener que sufrir sus propios sufrimientos. Pero después termina diciendo, y aquel que se avergüence de mí, en medio de esta generación, yo también me avergonzaré de él cuando venga por ustedes en la gloria de mi Padre. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el vivir por nuestro propósito o no vivir por nuestro propósito con avergonzarnos de Jesucristo? Y resulta que tiene todo que ver. Porque cuando nosotros nos olvidamos de nuestro propósito, empezamos a vivir para este mundo. Y buscamos agradar este mundo. Y siempre que tú buscas agradar el mundo, vas a terminar avergonzándote de Cristo. Entre más vivimos en medio del mundo, más nos avergonzamos de decir que somos cristianos. ¿O no es cierto? Entre tú más estés rodeado del mundo, de todo lo que está rechazando a Cristo, más trabajo a ti te cuesta coger y decir, soy cristiano. En la iglesia, todos son cristianos. Acá sí, aleluya, brincamos, gloria a Dios. Pero cuando estamos llenos de mundo, rodeados de mundo, nace una vergüenza. Porque cuando tú vives para el mundo, terminas avergonzándote de Cristo. Y siempre que tú sientes vergüenza de Cristo, es porque tú has decidido agradar el mundo, aunque no te estés dando cuenta. Y siempre que tú decidas agradar el mundo, vas a terminar avergonzándote de Cristo. Por una razón, uno no puede agradar a Dios y al mundo, como tampoco puede agradar al mundo o a Dios. Y por esa razón, todo cristiano tiene que decidir a quién quiere agradar. Porque a quien decida agradar, ha decidido a quién desagradar. Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Lo que más nos separa de una amistad con Dios son las amistades que no estamos dispuestos a dejar, pero que deberíamos dejar. Hay amistades que tú no quieres dejar, que te están produciendo una enemistad con Dios. Y para ser amigos de Dios tenemos que enemistarnos con muchas cosas que antes éramos amigos. Y hay un punto en nuestra vida donde nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a ser leales. Cuando hablamos de la confesión, de la oración de fe, que justamente dice confesar a Jesús como Señor, dice, ¿no? Cuando tú estás haciendo esa confesión, tú estás diciendo, Jesús es mi Señor, tú estás renunciando a tu antigua ciudadanía. Y estás confesando que ahora Jesús es tu Señor y que por lo tanto tu lealtad está con Él. Pues yo recuerdo que cuando yo estaba en la ceremonia para ser mi ciudadano acá de Estados Unidos, a uno le hacían hacer lo mismo.
Uno le decían, tú tienes que renunciar a toda lealtad con todo país o con, o con todo otro país anterior al cual tú eras ciudadano. Y tú tienes que confesar que ahora tú le vas a ser leal a los Estados Unidos. Es una confesión que tenemos que hacer. En otras palabras, si Estados Unidos y Colombia se fueran a guerra, Estados Unidos a mí me hizo jurar que yo le voy a ser leal a los Estados Unidos. Hay algunos que dijeron, uy, no, es que eso era en inglés, yo no entendí. Algunos ya están como que saliendo a correr, uy, ¿cómo hace uno para...? Presta atención a lo que uno está haciendo, no se lo dicen. En el momento que uno está juramentando bandera, uno está diciendo, yo le voy a ser leal a los Estados Unidos. Que aun si los Estados Unidos me necesitaran a mí para prestar servicio militar en caso de una guerra, yo lo haría. Y yo renuncio a toda lealtad pasada en mi vida. Ahora yo voy a ser leal a los Estados Unidos. Cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor, tú estás haciendo exactamente lo mismo. Tú estás renunciando a toda lealtad antigua que te haga a ti ser desleal con Dios. Y tú estás diciendo, Señor, yo voy a ser leal a ti y por lo tanto voy a ser leal a todo lo que te es leal. Y en la vida uno empezamos a caminar y empezamos a encontrarnos con personas, con prácticas, con situaciones que le son desleales a Dios. Y nosotros antes le éramos leales a situaciones. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de, ¿realmente yo hice mi oración de fe de que ahora le voy a ser leal a Cristo? Y por esa razón es que agradar a Dios es desagradar al mundo, porque el mundo no le es leal a Dios. Volvamos al inicio, volvamos a recordarlo todo. Jesús dijo, ¿quién soy yo? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo. Identidad y propósito. Siempre en la identidad está el propósito. ¿Cuál es tu identidad? Quiero volver a preguntar, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Esa es tu identidad, tú eres un hijo de Dios, tú no eres un abogado, Pedro, José, no, ahí, eso es tu nombre, esa es tu profesión, tú podrías cambiarte de nombre, cambiar de profesión y sin embargo tú seguirías siendo quien tú eres, un hijo de Dios, en Cristo Jesús, amén. Es ahí donde está tu propósito. Y por esa razón Jesús dijo, ¿quién soy yo? Y cuando le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir, en ese momento él empezó a hablar de su propósito. Porque en la identidad está el propósito de nuestras vidas. Y Jesús les empieza a decir, sí, voy a tener que sufrir muchas cosas, ser rechazado, necesito también que me maten, tiene un costo, pero a los 3 días voy a resucitar. Y eso tiene que ver con la promesa. Jesús está diciendo, va a costar, pero valdrá la pena. En otras palabras, tú vas a tener que sacrificar ciertas cosas por tu propósito, pero al final van a valer la pena. Siempre cuando tú recibes las promesas de Dios y mires lo que te costó llegar a esas promesas, tú vas a decir, tumbé a Dios. Fue más lo que me dio que lo que yo tuve que sacrificar. Ahora, cuando estamos caminando hacia nuestras promesas, uno siente que Dios lo está tumbando a uno, ¿o no? No, nada más me ha pasado a mí. Uno va caminando, no, eso está muy difícil, por eso, no, Señor, pero ¿por qué? Si yo nada más te estoy pidiendo. Pero siempre que Dios le entrega a uno la promesa después del sacrificio, uno se avergüenza, ¿no? Uno dice, uy, no, Señor, qué pena, yo todo lo que dudé, no, qué machera, yo hubiera esperado más tiempo, yo hubiera hecho más. Eso pasa. Las promesas de Dios es que al final no vamos a terminar en vergüenza ni en derrota, sino saldremos vencedores. Y siempre nuestras coronas van a ser mayores que nuestros sacrificios. Pero ahí vino Pedro y lo reprendió. Reprendió a Jesús y de paso Jesús reprendió a Pedro. Y de paso reprendieron a Satanás. Y se voltea a Jesús y le empieza a decirle a las multitudes, advirtiéndoles que el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por su causa la ganará. Y que de nada sirve lo que ofrece el mundo si se pierde la vida. Porque siempre lo que ofrece el mundo te va a costar tu vida. Y después está hablando de que el que se avergüence de él, Jesús se avergonzará también de él cuando venga en toda la gloria de su Padre. ¿Cuál es el punto y qué es lo que quiero decir? Ya para concluir, a lo que quiero llegar. Jesús nos está advirtiendo que lo que él está viviendo en ese instante
es algo que todos nosotros tendremos que vivir en un momento de nuestras vidas. En un momento en que tendremos que tomar la decisión, una decisión que va a ser determinante para nosotros. Que cuando nosotros descubrimos nuestra identidad y entendemos nuestro propósito, empezamos a entender también el sacrificio que ese propósito nos exige. Que hay una promesa, pero muchos se quedan en el sacrificio. A muchos les pasa lo que le pasó a Pedro. Pedro oyó hasta sufrir, rechazado, morir. Hasta ahí oyó. Si Jesús estaba diciendo que al tercer día iba a resucitar, ¿cuál era el problema de que Él muriera? Si uno lo oye bien, más bien sería como para emocionarse, ¿no? Porque si Cheo me dijera, yo sé que Él lo puede llevar a cabo, mira, me voy a morir, pero después voy a resucitar. Yo digo, alguien pase y le da un cuchillo. O sea, yo quiero ver eso. ¿Ver cómo resucita? Es que ahí va el problema. Nada más oímos muerte. Pero no estamos oyendo lo que ocurre después. Es algo mayor. Cuando Lázaro resucitó, cuando salió de la tumba, después de estar varios días allá adentro, sale de la tumba caminando y todo el mundo vio el milagro de que él había estado. Yo creo que todo el mundo sintió como un wow, espectacular, ¿o no? Ver ese milagro, espectacular. Y en ese momento todo el mundo fue y alabó a Dios. Señor, wow, te pasaste, resucitaste un muerto. Yo no creo que ninguna persona fue y le dijo, mira, Jesús, me parece muy cruel lo que hiciste. ¿Cruel? Lo más tremendo. Jesús logró lo que nadie jamás había logrado. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en muerte, en sacrificio. Y no estamos escuchando la parte que dice resurrección. Y es ahí donde nos falta fe a nosotros. Muchas veces nos quedamos en el costo para llegar a nuestra promesa. Y se nos está olvidando el tamaño de la promesa que Dios tiene para nosotros. Jamás me ha pasado que Dios me cumpla una promesa y yo quede como, no, tanto tiempo esperando para eso. Siempre el Señor sobrepasa las expectativas, ¿o no es así? Sí me pasa que cuando no he recibido, otra vez vuelvo y hay alguna lucha dentro de mí que digo, ay, ¿será que se va a valer la pena? Todo eso, la fija el Señor va a salir con cualquier bobada. Pero siempre, después miro y digo, uy, Señor, no, definitivamente tú si la sacas siempre del estadio. Cuando descubrimos nuestra identidad y entendemos nuestro propósito, vamos a ver también el sacrificio para cumplir ese propósito. Pero siempre hay una promesa mayor que no solemos ver. Y siempre que vemos ese sacrificio va a venir Satanás a tratar de persuadirnos y va a usar aún personas cercanas, personas que están a nuestro alrededor, para tratarnos de convencer de que abandonemos nuestro propósito. Satanás supuestamente ofreciéndonos algo mejor. Porque Satanás sabe que si abandonamos nuestro propósito, Él nos estará robando nuestra vida con todas las promesas que Dios tenía para nosotros. Pero Jesús nos dice, no hay vida lejos de tu propósito. Vas a ser miserable. No le creas al diablo. Vamos a ser tentados a agradar al mundo, a avergonzarnos de Jesucristo. Vamos a ser tentados a agradar a Pedro, esa persona cercana que nos está tratando de persuadir a abandonar nuestro propósito. Vamos a estar tentados a desagradar al Padre. Vamos a ser tentados de agradar a este mundo, de ser enemigos de Dios. Y de pronto te está pasando eso en este instante. ¿Has pensado en abandonar tu propósito? ¿Te empezó a parecer atractivo vivir para algo diferente? De pronto has venido pensando en seguir los propósitos del mundo y abandonar a Cristo. Pero lejos de tu propósito no hay propósito. Serás miserable.
Lejos de Jesús, no ganarás nada, lo perderás todo. El pensamiento que tú estás teniendo no viene de ti, es Satanás hablándote, porque te quiere robar. Y hoy el Señor te dice, toma tu cruz, sigue tu llamado, no renuncies, sigue adelante. Porque tu cruz no será tu final, vendrá también tu resurrección. Una resurrección que el diablo te quiere robar. Hoy el Señor te viene a decir, no escuches las voces que te quieren hacer apartar de mi propósito. No sigas escuchando esas voces que te quieren hacer renunciar. Escucha hoy a Jesús que dice y te repite, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Esto es living for my purpose. No voy a renunciar. Yo no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. No hay nada más difícil que tratar de cumplir nuestro propósito estando solos. Y lo más triste es que cuando empieza a ser difícil y pesada la carga, lo primero que empezamos a hacer es apartarnos y alejarnos. Y cuando más difícil, cuando estamos más tentados a renunciar, inmediatamente lo que empieza a ocurrir en nosotros es que dejamos de venir a la iglesia, nos empezamos a apartar, como si eso fuera a solucionar. Pero el diseño de Dios es que nosotros seamos un cuerpo, y solamente cuando somos cuerpo y estamos unidos entre nosotros somos fuertes. Pero siempre que nosotros nos alejamos y tratamos de salir adelante por nosotros solos, vamos a perder. Y yo sé que hay muchos que se sienten perdiendo, pero lo que te vengo a decir de parte de Dios es, si estamos juntos, si estamos unidos, va a ser más fácil. Yo mismo hay veces en que siento que ya no puedo más, que ya quiero botar la toalla. Pero en ese instante lo que a mí me hace continuar, seguir adelante, es estar cerca de ustedes. Y cada vez que estoy cerca de ustedes, en ese instante empiezo a sentir como vuelvo a adquirir fuerzas. Ustedes hacen que yo no pueda renunciar. Estamos entrando en una nueva etapa como iglesia, donde es muy importante que todos nosotros estemos 100% unidos para poder vencer. Y el Señor nos ha entregado una estrategia que yo sé que nos va a fortalecer, nos va a permitir llegar al siguiente nivel. Tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con tu iglesia, que tiene todo que ver con el propósito, porque tu iglesia es el medio por el cual tú cumples su propósito. Y toda persona que está tratando de cumplir su propósito y se desalinea de su iglesia, te estás extraviando de tu propósito. Te estás extraviando. El diablo te está distrayendo. Y lo más triste es que el diablo siempre te distrae con cosas que te hacen creer a ti que vienen de Dios y que son muy buenas para tu vida. Pero si te aleja de tu propósito, te está alejando de tu propósito y te va a terminar alejando de Dios. Y es por eso que les quiero pedir a todos ustedes que nos alineemos con la estrategia que el Señor nos ha dado. Y la estrategia que Dios nos ha dado es empezar unos grupos pequeños que se llaman Life Groups. Y hemos estado trabajando con el liderazgo para desarrollar esta estrategia. Y vamos a empezar en las próximas semanas. Ya este miércoles se van a reunir los Life Groups, donde van a estar simplemente los líderes adaptando todo para que cuando ustedes lleguen esté todo hecho.